cumpleaños de Gandhi, pues, y eso es lo que principalmente voy a leer después y hablar de eso, pues. Antier pasó una cosa demasiado importante para los jockeys, que es, ¿cómo se llama eso? ¿Pero el cumpleaños? No, el día del Raza Lila. El Raza, Turquito, ¿me prende la luz? El Raza Lila es como en el Srimad Bhagavatam, es el momento pues como cumbre, como el momento donde florece pues como toda la esencia pues de todas las enseñanzas. Y ahí les voy a decir con lo de Gandhi, vamos a ver cómo conecto eso para también. Eso pasó el martes. Y eso pasó el martes. Y ayer fue el cumpleaños de Valmiki. Y Valmiki fue el que escribió nada más y nada menos que el Ramayana. Era un bandido totalmente, pues, o sea, asesinaba gente. Y Narada, que es el hijo de Brahma, y muy conectado pues con esa tradición, lo volvió un santo, pues. O sea, él iba a robarle a Narada, y Narada le dijo unas cositas y lo volvió un santo. Se volvió un santo y escribió pues el detalle pues, del Ramayana. Fuera de eso, es demasiado conectado porque el mantra de Gandhi era Rama. Y bueno, entonces todo se conecta. Pues. Por eso cantamos hoy mucha Rama, pues, para sentir como el efecto que produce mucho valor, pues, ese mantra. Bueno, entonces, pues en Atma Yoga estamos pues, desde hace mucho tiempo siempre celebrando pues, todos estos cumpleaños, estos días especiales de estos seres pues, de luz. Pues. Y la cosa es que cuando, o sea, con Gandhi empezamos por la Fundación Gandhi. Hari, que es la fundación que parece hasta Gandhi en hindú y todo, tiene una fundación acá que se llama la Fundación Gandhi. Y yo creo que hace como varias cosas, pero para mí la más como valiosa es que hace una campaña para que la gente vea la película de Gandhi, así de sencillo. Ponen cosas de Gandhi, todo eso con la intención de que la gente estudie a Gandhi. Ese es el punto pues, como principal que yo entiendo desde la fundación. Pues. Y hacemos unas cosas con ellos, vamos a las comunas, este año no coincidió pues, con el Navaratri, no pudimos, pero siempre todos los años vamos a las comunas, hacemos cosas con ellos. Y a partir de esa tarea pues, de ver la película de Gandhi, pues nos volvimos muy gandhistas y bueno, es muy interesante pues, la cosa. Y el punto pues es que cuando dicen los yogis que cuando uno estudia profundamente la vida de un ser de esos, o sea, uno arranca digamos con Gandhi, o con el que uno quiera, o con el que sea, y uno empieza a estudiarlo muy profundamente, uno adquiere las cualidades de esa persona. Ese es el punto. Y eso, en los sutras de Patanjali se dice que el Swadhyaya, que es el estudio de las escrituras, hace que uno tenga la visión del Ishta Devata, de uno, pues, o sea, como la personificación de Dios con la que uno cree, pues. Y pues, eso hay gente que se le ha parecido a la Virgen, bueno, esas cosas, pues a mí nunca me ha pasado nada de esas cosas, pero lo que sí he sentido yo por la experiencia, pues, es que cuando uno, digamos con Gandhi me pasa pues muy claramente, que cuando uno, digamos, coge a Gandhi, pues y se ve la película varias veces y el Dalai Lama se lo veía todos los días, cuando estaba chiquito, todos los días se veía, como yo me veía al mundo, pues él se veía la película de Gandhi, pues, y iba a estudiar la biografía de él y pues a meterse como en eso. Lo que sí he sentido por mi experiencia es que esa persona se mete en la conciencia de uno casi que le oye, como que haría él, qué sería lo que le dice, o sea, es una cosa bien bacana. Y eso es lo que nos enseñan pues los yogis, que donde uno ponga la mente coge esa forma, pues. Entonces lo que siempre decimos, si uno arranca pues al noticiero, que tal político es un corrupto y empieza uno a estudiar que hizo la corrupción y que cómo lo hizo, y acaba uno igual de corrupto. Entonces, el punto donde dicen, hagan lo contrario, estudien seres de luz, pues, porque así uno va a tener esa vibración, a adquirir como esa vibración, pues. Bueno, entonces, de Gandhi, él hablaba de que tenía 5 armas con las cuales liberó pues, a la India o logró hacer lo que hizo. La gente me dice, ¿pero por qué dice armas? Pues porque eso decía él, ¿qué hago? Así era como lo decía él, pues uno lo puede decir más lógicamente, pero pues esas son las palabras de él. Pues.
Entonces la primera arma era la oración. Ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Dice que es el arma más potente que tuvo. Ahorita les voy a leer en palabras de él. La segunda arma que él tuvo fue el ejemplo. Nunca predicó algo, nunca sugirió que nadie hiciera algo que él no hiciera primero. Y voy a leer después también en palabras de él eso. La tercera era la unión y la solidaridad. Cuando llegaban, él hizo el experimento que él hizo, lo que él logró hacer, y eso lo hacen muchos los grandes, pues, hizo primero un laboratorio chiquito, eso fue en Sudáfrica, cuando vivía en Sudáfrica, y lo hizo en una escala mucho menor. Vio que funcionaba y después lo hizo en la India, pues. Y lo primero que hizo en la India, cuando él llegó, ya era una celebridad, pues, una cosa más impresionante. Y la gente esperaba ver qué discurso, qué va a decir, pues. Y él dijo que no, que tenía que reflexionar y ver qué era lo que, pues, como entender bien la India antes de hablar, pues. Eso no es como que todos los micrófonos se emocionan hablar, pues, no, él era distinto. Y entonces, se fue a todas las veredas en la India, pues, las aldeas, pues, en la India, sitios súper remotos. Llegaba allá, ahora que estuvimos en esta gira, me acordé en San Rafael hay una aldea que yo creo que Gandhi estaría muy contento de ver eso. Y llegaba allá y la primera palabra que decían los discursos que decían, eso es una película muy bonito, decía únanse, únanse. Nelson Mandela, él sale de la cárcel y hace así, él tiene como ese símbolo mucho de la mano así. Y en una de las cosas que estudié él, era que eso simbolizaba únanse, únanse, únanse. Esa es la primera palabra que decía. Cualquier discurso que arrancaba, únanse, y ahí arrancaba con esos discursos del espectacular, que ahora les voy a leer algo, pues. Entonces la oración, el ejemplo, la unión y la solidaridad, la tercera. La educación y el uso inteligente de los medios de comunicación, eso para él fue, pues, nadie habló más radical de la educación que él. Y utilizó los medios de comunicación como se deben usar, es muy inspirante, como logró Gandhi hacer mucho lo que hizo a través de eso, pues se lo vamos a leer yo creo que la próxima vez. Y la última, que es lo que él se conoce, pues, o sea, todo el mundo cree que Gandhi es solamente esta última arma, que es la no cooperación no violenta y la desobediencia civil. O sea, esas marchas que hacía él, esa rebeldía y todo eso. Pero fíjense que es la última arma, él decía antes hay que tener lo otro, pues. Y eso es lo que más pega de Gandhi, pues, o sea, digamos, en los del túnel verde, ese capítulo, el último capítulo, se lo saben de memoria, ¿no? La oración, eso no, pero pega mucho, pues, como de Gandhi, pues. Y siento que en las comunas y todo eso pega mucho, porque él tiene esa cosa de revolucionario, pues. Entonces, bueno, yo siento que a esos pelados en realidad les gusta mucho eso. Entonces, la primera es la oración. Decía, esas son palabras de él. La plegaria no es un entretenimiento o socio para algún anciano. O sea, la oración no es para entretener viejitas, pues. Entendida y aplicada adecuadamente, es el instrumento más potente para la acción. Mi arma mayor es la plegaria muda. Esas son palabras de pues. Y decía que, eso no es más adelante, que la oración era un arma mucho más potente que una bomba atómica. Esa era mucho, pues, como la cosa de él. Y él todos los días, esas cosas que no se conocen mucho de él, todos los días, al amanecer y al atardecer, hacía, yo no sé cómo lo llamaba él, pero era un satsang, era muy parecido a lo que estamos haciendo hoy. Arrancaban a meditar, después cantaban y cantaban en la tradición hindú, musulmana, cantos cristianos también, y después él hablaba espectacular, pues. Pero hablaba desde eso, desde la paz que le producía la meditación, pues, y por eso hablaba y llegaba tanto, pues. Su mantra personal era el Rama, que se lo enseñó la niñera. Cuando él estaba, eso es una cosa muy interesante de él, que es bien bacana, es que él no fue como decir Krishna, pues, que desde chiquito era evidentemente algo, pues, impresionante, pues. O sea, que
mataba a los demás, pues no era una persona así, pues, ni fue un buen estudiante, era diminucho, flaquito, tímido, o sea, no era capaz de hablar, el abogado le daba súper dificultad porque no era capaz de hablar, pues. Y él cuenta que cuando estaba chiquito, una de las grandes cosas que le pasó fue que la niñera, por verlo así tan miedosito, le dijo, cada que tengas miedo, repite Rama, el mantra. No sé si era Rama o cómo lo repetía él, pero algo con Rama, de pronto Om Sri Maya Namaha o no sé cómo, pero Rama. Y él dice que eso fue lo que le dio la fuerza para lograr lo que hizo, pues. Su práctica espiritual era este mantra personal, la oración, que lo hacía 2 veces al día y era muy ocupado. O sea, eso cuando uno dice que no, pues yo no puedo hacer yoga, pues Gandhi era más ocupado que uno y 2 veces al día, por nada del mundo pues dejaba de hacer ese grupo pues, de oración. El ayuno fue una de sus grandes cosas pues, que más practicó y predicó. Decía que cada vez que uno está mal, eso decía él hacía pues, cada vez que estoy mal, mi remedio es el ayuno y la oración. Entonces cada vez que se prendían los musulmanes contra los hindúes, decía no como hasta que paren la pelea. Hasta que y entonces decía no, pero ya muchos hicieron las paces, más que todo. Y si no me muero, pero tienen que parar toda la pelea. Así era como él hacía las cosas, pues es muy bonito. Porque no, o sea, no, el sacrificio no se lo imponía como a otros, sino a él mismo, pues, es que eso es una cosa impresionante. Bueno, el ayuno, el silencio, una vez a la semana, creo que era el lunes, llegara el que llegara el presidente, no sé qué rey, de no sé cuánto, hablar con él, era ya de silencio y no hablaba. También de eso sacaba mucho de su fuerza, decía mucho. Y el estudio de las escrituras sagradas como el Bhagavad Gita. Todos los días de su vida leía el 2.º capítulo del Bhagavad Gita. Y decía que de la misma manera como cuando uno no sabe el significado de una palabra, busca en el diccionario, él cuando no sabía qué hacer en una circunstancia, encontraba la respuesta en el Bhagavad Gita. Cada vez que se sentía como confundido, su diccionario de qué hacer era el Bhagavad Gita, decía pues. Publicidad para el curso que arranca mañana. Hoy arranca el Bhagavad Gita a las 7 de la noche, altamente recomendado, no lo damos mucho, no es un curso que se dé pues como meditación y eso, entonces aprovechen lo que es demasiado bueno. El Ramayana, eso también lo leía constantemente, que es el épico pues de Rama, pues, y el sermón de la montaña, o sea, la Biblia, él cuenta que arrancó a leerse la Biblia y pues solamente por decir que había leído la Biblia, pues la leyó pues como el Viejo Testamento, que se dormía, que fue una tortura pues, pero cuando llegó al Nuevo Testamento se empezó a inspirar y el sermón de la montaña para él fue pues como clave pues. Cuando lo mataron, eso se ve muy bacano en la película también, él muere diciendo Rama. Y eso cuando uno logra morirse, repitiendo su mantra personal, se dice que llega a Dios, pues. Y con respecto, o sea, él era muy... como cualquier persona que realmente conoce una religión, respetaba todas las religiones. Y nunca, pues siempre trataba de que los niños, digamos en el ashram, los que eran musulmanes siguieran su fe musulmana, los que eran cristianos su fe cristiana, siempre como eso pues. Pero él se dedicó mucho a estudiar profundamente primero su propia tradición, su propia religión pues. Y con respecto a ese tema pues que hacía mucho énfasis, él decía que cuando él estaba chiquito, porque pues el tema era, uno de los temas principales que le tocó vivir era la guerra entre los musulmanes y los hindúes. Y él les decía, pero cuando yo estaba chiquito, el padre hindú leía también del Corán y hacía paralelos y toda la cosa, pues. Y ahí es mucho lo que dice Folk, imagínense que estuviera vivo Buda, Jesús, Mohammed, pues todos esos grandes líderes, se van a poner a agarrar, ¿no? Pues, o sea, ser íntimos amigos, pues, evidentemente. Entonces eso pues es como una cosa. Él decía una cosa con respecto a eso, decía una cosa muy bonita, decía la fe
no admite ser contada, o sea, no es a punta de carreta pues que uno logra que alguien se convierta, que le entre una religión, pues tiene que ser vivida y entonces se difunde por sí mismo. O sea, cuando hay la encarnación de alguien que está practicando, digamos, el cristianismo, Jesús, no tiene que echar carreta, sino que esa persona inspira, pues eso era como el punto pues de él. Decía, en el pecho del hombre se libra una eterna y encarnecida pugna entre los poderes de las tinieblas y de la luz. Adentro de uno, pues, hay una guerra pues entre la luz y las tinieblas. Y quien no cuente con el áncara de la salvación de la plegaria será víctima del poder de las tinieblas. Entonces hay una guerra, que es el mismo Bhagavad Gita que vamos a empezar a estudiar hoy, entre las fuerzas de luz y la oscuridad. Y él decía, para que la luz sea la que lo dirija a uno, la oración es la forma, pues. El hombre de oración está en paz consigo mismo y con el mundo entero. Pero si el hombre aborda los asuntos mundanos, eso es demasiado práctico, si el hombre aborda los asuntos mundanos sin un corazón devoto, será desdichado y también hará desdichado al mundo. O sea, todo lo que uno haga basado en lo que casi siempre, como casi siempre todo uno basado en el miedo, en el susto, en la preocupación, en el pulso, la rabia, lleva a la desdicha pues, del mundo y de uno mismo. Pues. Pero cualquier cosa que se base, como era la vida de él, que se base en la práctica espiritual, va a lograr que uno sea feliz, que el mundo sea feliz. Pues. La plegaria es el único medio de lograr orden, paz y reposo en nuestras acciones cotidianas. En realidad he encontrado gente que ha envidiado mi paz. Esa paz, lo digo bien, me viene de la plegaria. Mi religión me enseña que siempre que haya una desgracia, que uno debe apartar, se debe hacer ayuno y rezar. Decía él. Después decía, comenzad pues vuestro día con una plegaria, con una oración, una práctica espiritual, y hacedla tan conmovedora como para que persista en vosotros hasta la tarde. Finalizar el día con una plegaria para gozar de una noche pacífica, libre de sueños y pesadillas. Es lo mismo que yoga, empezar con la práctica espiritual o con la plegaria, la llamaba él, una oración, y acabar con la oración. Dejarla que tome cualquier forma. Decía, soy indiferente a la forma, o sea, qué camino, o sea, el que cada uno pues practique, pues. En relación a esto, cada uno tiene su propia ley. No obstante, existen caminos bien trazados y siempre es más seguro caminar por las sendas trilladas que hollaron los antiguos maestros. Es una cosa pues ahí poética, pero lo que quiere decir es que no importa cuál sea el camino que uno coja, lo que sea, pero siempre es bueno coger un camino auténtico y profundo, pues. Eso es lo que está diciendo, pues. Y cuando está en la corte, él habla mucho de lo que él llama la voz de la conciencia. Y por eso desobedecía la ley. Y les voy a leer lo que él dijo en una corte, pues. O sea, no está ahí en un sí, por rebelde, pues, que desobedecía pues, la ley. Sino en obediencia a la ley más importante de nuestra vida, la voz de la conciencia. Eso me acuerdo también a Martin Luther King, que decía en la famosa carta que le escribió en la cárcel de los derechos, que él dice, una ley justa no es una ley. Y eso es lo que hacía Gandhi, pues no se metía en el papel de víctima, pues. Y lo que no fuera justo, él no lo podía meter en la cárcel, torturar, hacer lo que quisiera, y él no lo cumplía. Pero todo eso obedeciendo a la voz que él oía en ese estado de paz, pues, el que lograba, haciendo lo que llama la plegaria, pues, o la oración, pues. Lo que quiero alcanzar, lo que me he esforzado por lograr en estos últimos 30 años, es el perfeccionamiento de mí mismo para mirar cara a cara a Dios. Eso, así lo decía él. Su meta era eso, ver a Dios cara a cara.
vivo, actúo y encauzo mi ser hacia la consecución de esta meta. Todo cuanto hablo y escribo, y todas mis aventuras en el campo político están dirigidas al mismo fin. Mucha gente dice que él fue un político, pues, y pues él dice que no, todo lo que él hizo fue para ver a Dios cara a cara, pues. Pero como siempre he creído que lo que es posible para uno, eso es muy práctico, también lo es para todos, no he desarrollado mis experiencias en secreto, sino a campo abierto. Y no creo que este hecho disminuya su valor espiritual. Todo lo que él hizo lo enseñó, pues hizo que lo que otra gente. Yo aún no encontré a Dios, pero lo estoy buscando y estoy preparado. Esto es acaba el Raza Lila, pues, en palabras de Gandhi. Yo aún no lo encontré, no encontré a Dios, pero lo estoy buscando y estoy preparado para sacrificar las cosas que me son más queridas a fin de conseguir esta búsqueda. Incluso si el sacrificio fuera mi propia vida, creo estar preparado para darlo. Pues. Y ahí pues es donde conecta pues lo del Raza Lila, pues con eso acabamos. El Raza Lila, la historia, o sea, el Srimad Bhagavatam arranca, digamos, como el Nuevo Testamento con varias historias de varias encarnaciones de Dios. Eso lo dice el Bhagavad Gita, cada que el ser humano le embala y es un caos, no vayan a creer que es parecido a lo que está pasando ahora, aparece Dios en persona, aparece una encarnación de Dios. Y arranca, eso es una cosa muy, muy interesante, arranca, en el Srimad Bhagavatam, arranca Dios en forma de pescado, después de tortuga, después de, ¿cómo se llama? De jabalí. Arranca no siempre como forma humana. Entonces, imagínense esa visión, pues Dios es un animal también, pues es muy, muy interesante y tiene mucha influencia eso en los niños, estudiar que Dios es un pez, pues eso es algo muy bonito. Y después, digamos como por comparar, pues, por decirlo, el Nuevo Testamento arranca con Krishna, digamos Jesús, en el Srimad Bhagavatam es Krishna, pues. Y él, pues, como decir el sermón pues todo eso es como analogías medio para tener, es decir, como el sermón de la montaña, pues, o sea, ¿qué se llama eso? La nata de todo, es la lila, el juego de la lila, pues. Entonces, Raza Lila se llama. Entonces la historia es que Krishna, pues las gopis se mueren, las gopis son las campesinas, pues, de Vrindavan, que es una aldea hermosa, tiene parecido a la tierra prometida, tiene una montaña que yo creo que es como así, él habla y se parece como a eso, ahí donde juegan los niños, pues. Y eso, las niñas se mueren por él, desde bebé, pues, solamente produce amor, pues. Y, pues casi que hasta los hombres, los animales, todo el mundo pues se le abre el corazón con él, pues. Y esas campesinas, pues, lo aman, pues, completamente. Y él dice, pues, una vez que están jugando en el río, están todavía muy chiquitos, y ellas se están bañando en el río desnudas y él les esconde la ropa, ¿no? Travesurita, pues, y les esconde la ropa. Y él, bueno, es una historia, pues, pero el punto es que en esa historia él les promete que algún día van a tener comunión con él, que van a estar muy cerca de él, muy cerca. Bueno, la historia es que es luna llena. Y él se va para lo que es como el campo, pues, de diversión de los niños, y se va para el río Yamuna, en la selva, pues, en el bosque, pues. Y está la luna, pues está la noche, pues, es impresionante, o sea, ahí lo describen, pues, que uno dice, esto uno de verdad se impresiona cuando lee eso. Hay aroma de jazmín, el viento es perfecto, la luna alumbra, como lo escriben, como alumbra la luna, lo más hermoso ahí en el río, y todo es plateado. Esto se parece inclusive al río de San Rafael. Y está pues ahí, y él arranca con la flauta, pues es una belleza, pues, impresionante, y pues arranca hermoso. Y las campesinas están en la casa, pues, haciendo lo que todo el mundo cree que es el deber. Están cocinando,
están con la familia, uno le está sirviendo la comida al esposo, otra tiene un niño cargado, un bebecito, otra está sacando la leche de la vaca, cada una está haciendo su deber. Pero ellas oyen esa flauta y sueltan al niño, pues, al bebé y lo tiran. Al mayor, bueno, o sea, no es como que empiecen, oyen la flauta, que es bueno, sin mi deber, no, pues, oyen la flauta y salen, pero, pues, o sea, pues, o sea, sin ningún lugar de dudas, pues, y llegan y pues, esa música, pues, es una cosa que pues, no solo se puede escribir, pues, no creo que uno tenga ni que la imaginación para entender eso, pues. Llegan allá y está esa belleza, pues, allá en ese momento, una cosa, pues, y Krishna les dice, Krishna parte en tablas, pues, él es una necesito, pues, entrar a las tiendas y les dice, ¿ustedes por qué están acá? Ustedes tienen que estar, hagan su deber. O sea, su deber es primero el bebé, el deber es de una mujer. ¿Cómo van a estar ustedes acá si son casadas, pues? O sea, tienen que atender a su marido, si no, pues unas pecadoras, pues. O sea, entiendan que es el deber, le dicen, y ellas empiezan a llorar y dicen, mi afán, pues. Estamos acá y nos puede decir lo que quiera, la cantaleta que quiera, y pues acá nos quedamos, pues, ese contexto pues, que les hace, y como ellas no pasaron. Entonces, no, porque ellos dicen también, si estamos contigo y servimos a ti, estamos sirviendo a todo. Si servimos a ti, que tú eres el espíritu en todo, eso también es muy importante, sí. Ella le dicen, ellas no conocen, es muy bonito porque ellas no conocen los Vedas, no, me imagino que no saben ni leer ni escribir, ni tienen ningún doctorado, ni nada, simplemente lo único que ellas tienen es un amor impresionante por la encarnación de Dios, que es Krishna, pues. Y le dicen eso, que eso sale, sí sale en esos libros, pues que cuando uno está con Krishna y sirve a Krishna, toda la humanidad va a estar bien, pues. Y es lo mejor que uno puede hacer por su familia, y es lo mejor para el marido, y esa es la primera clase del TTC, del profesor Abhay Yoga, es la primera clase que les enseña cuáles son, pues eso ahí me enseña muy bien. Y bueno, el punto es que como pasaron el test, ¿qué les hizo? Entonces él arranca a hacer el Rasa Lila, pues, y arrancan a música que ya bajan los dioses celestiales, los Gandavas, y pues es tan impresionante el momento que describen ahí que la luna para, el sol, la tierra deja de girar, todo se paraliza, el río deja de fluir, en ese momento que inclusive la noche se volvió más larga, por eso pues. Y arrancan pues a hacer una danza impresionante, y ya se están, pues se van desmaquilladas, uno se está pintando un ojo y sale corriendo, uno se puso una areta, pero son hermosas y eso arranca una cosa pues ahí hermosa. Y en un momento dado, cada uno siente que tiene a Krishna, porque Krishna pues es Dios, se multiplica pues. Entonces cada uno siente que Krishna lo escogió a ella pues. Y arranca toda esa cosa, todo ese furor, y después se meten al río, y eso pues es una bacana. Una cosa. Y en el momento en que ellas sienten que son la elegida pues, o sea, esa mía, la que es una preferida, Krishna, pum, se desaparece en ese momento pues. Y ellas quedan pues llevadas pues, porque cuando uno tiene a Krishna pues, o sea, ya no le contenta ninguna bobada pues, ya no le dicen toma esta finquita, no pues, no le dejan embobar con ninguna cosa pues. Entonces ellas en esa angustia, esa cosa, arrancan ya como locas pues a buscarlo, ya arrancan a preguntarle a los árboles que dónde está, y pues bueno, y después se empiezan pues como Sherlock Holmes pues como investigadoras a ver qué pasa pues, y van así, encuentran primero arrancan a encontrar y encuentran 4 huellas. Se da cuenta que Krishna está caminando con una mujer, pues hizo unas, pues destrozó completamente, y de pronto lo peor es que desaparecen 2 huellas, o sea, te quedan 2 huellas, y esas 2 huellas están más hundidas. No se ve cómo esa mujer reducen ellas, cogen a la mujer, la carga pues, y después veo unas flores
que están como esparcidas en el suelo, entonces ya. ven que da flores pues y toda la cosa y empiezan a llorar y empiezan a enloquecerse y empiezan a cantarle a él y empiezan a actuar, a hacer teatro pues como si una fuera Krishna y la otra cosa y empiezan a actuar pues todas las escenas pues que les tocó vivir con él y todo eso, y en ese momento se encuentran a Radha, que esa tuvo, pues apenas vio que Krishna, ella le dijo cárgame y ella cargó, La palma de la mano. lo tengo comiendo de la mano, y apenas ella sintió eso, sí, Krishna también se le desapareció, y arrancan a llorar, y él dice que eso, pues no sé si está en esa misma historia, pero él dice que eso lo hace para que uno sienta todavía más devoción, porque cuando uno pues ha sentido eso y lo pierde, es todavía más como la devoción que siente. Y bueno, final feliz, después vuelve a aparecer Krishna, pues. Y ahí ocurre realmente el baile. Y ahí ocurre pues el baile más bacano. Y luego llegan a la casa. Ah, sí, entonces después, ya después de eso, llegan a la casa y todo el mundo está matado, tranquilo, en paz, nada pasó, los maridos súper contentos, más ni cuenta se dieron que ella se fue después, todo súper bien. Y esa es la enseñanza, pues cuando uno, porque cuando uno está empezando un camino espiritual, uno empieza a ser como más consciente, entonces uno nunca le importa la familia, pero ya como está meditando, dice sí, tengo que ver a mi familia, toda la cosa, y uno siente como que no voy a meditar porque tengo que cuidar al niño, pues, y cosas así, pues. La enseñanza de eso es pues que si uno medita y hace su práctica espiritual, es lo mejor que puede hacer por su familia, pues. También toda la familia, eso no solamente lo dice el Srimad Bhagavatam en ese capítulo, pues, sino que se dice en todas las tradiciones, cuando alguien de una familia empieza a avanzar espiritualmente, es la mejor bendición que le puede pasar a toda la familia. Entonces, bueno, eso era el Rasa Lila, bueno, conectado con eso. Bueno, entonces no, iba a contar más de Gandhi, pero bueno, vamos en la primera arma que es la oración, la próxima vez vemos más. Bueno, muy bien, entonces hacemos la oración final.